La unidad número 4. Al finalizar la sesión de hoy, ustedes van a estar en la capacidad de poder, primero, abordar la evaluación de esta unidad en el Blackboard sin ningún inconveniente y segundo, realizar su actividad entregable número 2. La ciencia y el método científico. Bueno, yo les invito a leer estas 3 páginas. Lo que yo voy a hacer acá es un resumen y agregar algo más. Miren, mundo, no tengamos la ciencia ya ha existido en el transcurso de la evolución de nuestra sociedad, en el transcurso de la evolución de nuestras culturas. La historia humana es un cúmulo de muchas culturas. Pues hemos tratado de explicar nuestra visión del mundo, ¿no? Y en base a eso, pues, muchas culturas han creado historias, ¿verdad? Para explicar su pasado, su futuro, su presente. No fue por por la curiosidad, ¿no? De muchas personas, ¿no? Individuos, en el transcurso de nuestra historia, que fuimos puliendo, ¿no? Una forma de trabajar, y esa forma de trabajar daba validez a los conocimientos que íbamos adquiriendo, en donde separábamos los mitos de la verdad, las creencias, la fe de la razón. Íbamos construyendo entonces, ¿no? La ciencia. La ciencia, si nosotros googleamos, vamos a encontrar pues su definición formal. Es un conjunto de conocimientos que se adquieren metódicamente, ¿no? Que pueden ser replicados. Siempre eh, nosotros las personas tememos o tenemos miedo a lo que no conocemos, a lo que no entendemos, a lo que no comprendemos. Civilizaciones anteriores temían, por ejemplo, los eclipses, ¿no? Eran argurios de malos acontecimientos que iban a pasar, o al paso de un cometa, no el cometa que hace el niño, sino estos astros que a veces cada decena o centenares de años, incluso milenios de años, cada mil y tantos años pasan. Y tratan pues de explicar esos fenómenos con los conocimientos que tienen, ¿no? Con la fe o con las creencias que tienen. No me voy a meter en esto de la fe, pero en la historia voy a coger contenidos históricos. Las distintas civilizaciones, véase por ejemplo, egipcia, Mesopotamia, ¿no? La griega, la romana, acá en Sudamérica, la inca, maya, los aztecas, antes de los incas, las culturas preincaicas, siempre han tratado de explicar estos fenómenos, ¿no? Y a atribuirlos a eventos celestiales, a dioses, ¿correcto? Incluso la interpretación que ellos hacían, pues generaba o devenía una serie de actos que a los ojos de hoy día pues se considerarían pues brutales, ¿verdad? Como el sacrificio de animales, el sacrificio de personas, de niños, ¿no? Y en ese momento pues entendían que era para aplacar a sus dioses. Fíjense qué tan relevante, ¿no? Es que la ciencia haya ganado, haya calado en nuestra sociedad moderna. Entonces la ciencia, ya trayéndonos a nuestro presente, es el conjunto de conocimientos que se adquiere metódicamente. No podemos hablar de ciencia si
no conocemos su método. En realidad el método es el método científico, ¿no? Que utiliza la ciencia para poder corroborar, entender, comprender fenómenos naturales y sociales también, ¿no? Y de las ciencias, hay muchas ciencias, dependiendo de su objeto de estudio, que se desprenden de ese término ciencia. Hay las ciencias fácticas, ¿no? Permítame compartirles. Cuando decimos ciencias fácticas, hay una compañera que me está problema de conectividad, pues, ¿no? Sí, es. Sí, realmente ya, yo les pido que hagan un esfuercito, ya estamos por terminar este ciclo y como han visto en los comunicados oficiales, ya se está elaborando un proceso de retorno a la presencialidad. Paciencia, ¿ya? Bien, retornando entonces. Hay distintos tipos o clasificaciones de ciencias, ¿no? Las ciencias formales, las que han devenido desde la creación de los conocimientos estructurados, como son la matemática, la lógica, ¿no? Los griegos siempre han tratado de regirse por la lógica, explicar el mundo por las matemáticas. Y en las ciencias formales también está la estadística, que es una ciencia que estudia también fenómenos sociales. Ojo a eso. Dentro de las ciencias fáticas podemos encontrar las que estudian fenómenos naturales, como la física, la química, la astronomía, las que estudian los temas biológicos, ¿no? Orgánicos, inorgánicos, como la biología, la zoología, la botánica, ¿no? Tenemos otro conjunto de ciencias como la que estudia, bueno, hay varios, ¿no? La geología, la meteorología, el clima, ¿no? A los fósiles, a la paleontología, hay varios. Y tenemos también un conjunto de ciencias sociales, perdón, como la sociología, la psicología, que tratan pues de darles, explicar el comportamiento del individuo y de su comportamiento en la sociedad de este individuo. Por ejemplo, la economía, que últimamente, ¿no? Que se habla bastante del tema económico por la coyuntura que estamos pasando, es una ciencia social, ¿no? Y estas ciencias, para investigar algo, para explicar fenómenos, siempre va a utilizar el método científico. El método científico es una serie de pasos lógicos que se utilizan para construir y generar nuevos conocimientos, ¿sí? Que se utiliza para generar y construir nuevos conocimientos. Y es un ciclo muy simple en realidad, ¿no? Acá permítanme compartirles esta imagen, ¿no? Dependiendo de qué autor o dónde citemos, vamos a encontrar uno que otro más, o más pasos. Este es el método científico. Primero debe haber algo que despierte nuestro interés. Un fenómeno climático, una plaga, ¿no? Un terremoto, bichos que degradan nuestras cosechas. Bueno, algo que despierte nuestro interés, sea bueno o malo, al cual queramos resolver, queremos explicar por qué ocurre eso, qué debemos hacer para que no ocurra, qué solución debemos buscar. Entonces, primero el interés, ojo, primero tiene que haber el interés. Muy bien. Y luego hay un proceso de observación. Se observa. Esa observación puede ser en un laboratorio, en un taller, si queremos explicar fenómenos sociales, digamos, acá en lugares donde la gente se reúne, ¿no? Este proceso de observación, de recopilación de información,
engloba pues la aplicación de varias técnicas, recolectar datos, por ejemplo. Si quieres observar fenómenos sociales, de repente observar videos. Si quieres estudiar el comportamiento de animales, ¿no? Poner ahí en su hábitat natural, ¿no? Cámaras que estén captando constantemente, ¿no? Cómo reaccionan estos animales en grupos o individualmente, ¿no? Esta observación tiene que ser estructurada en una investigación. Ahora, para formular un proceso investigativo, obviamente hay una serie de pasos. Formular qué tipo de investigación vamos a realizar. Hay investigaciones que se consideran desde el punto de vista estadístico cuantitativas, en el cual vamos a manejar datos numéricos, vamos a procesar datos numéricos, vamos a calcular promedios, medias, desviaciones estándar, bueno, una serie de cosas. O también puede ser una investigación cualitativa, ¿no? En el cual queramos evaluar cualidades de una sociedad o comportamiento de un grupo de personas, etc. Como parte de ese proceso investigativo está la formulación de una hipótesis. Una hipótesis es una respuesta tentativa a lo que hemos observado de por qué ocurre ese fenómeno. ¿Sí? Entonces, esa hipótesis tiene que ser probada. Pónganse ustedes en la situación de las antiguas civilizaciones, ¿no? Cuando veían que las nubes se hacían grisáceas, hipotizaban, ¿no? Va a llover, decían, ¿no? No es que se le antojaba decir eso, sino por su observación y por su experiencia, sabían de que cuando previa a una lluvia, las nubes generalmente se ponían de un color así gris, medio oscuros, pardos. Hipotizaban esto. Se proponía una solución. Llueve porque las nubes se ponen así. Muy bien, cualquier hipótesis, cualquier prueba o respuesta tentativa que el investigador o el conjunto o el equipo investigador de un fenómeno tenga, debe estar sometido a un campo experimental. O sea, se debe poder replicar el fenómeno y comprobar que tu respuesta o tu tentativa de respuesta efectivamente es la solución o la explicación a un fenómeno, a un hecho que ocurre. Puede ser un fenómeno social, puede ser un fenómeno científico, físico, un fenómeno químico. Entonces, en un laboratorio, ¿no? O aplicando un experimento social, se puede replicar y efectivamente se puede corroborar que la hipótesis que has planteado efectivamente es la respuesta a ese fenómeno. Pero si no se llega a descubrir de que tu hipótesis, tu respuesta tentativa a este fenómeno explica al 100% la ocurrencia del mismo, pues volvemos, ¿no? A las etapas previas. Nuevamente seguimos en este bucle, ¿no? En este ciclo, en este lazo, donde nuevamente se aplican otras técnicas de observación, ¿no? Se estructura mejor nuestra investigación, y en base a esa reestructuración se vuelve a formular o a reformular otra hipótesis, o sea, otra tentativa de respuesta. Yo creo que pasa este fenómeno, ocurre este fenómeno, porque, bueno, hemos observado y hemos investigado además, ¿no? Que ocurre por esto y esta es la respuesta, ¿no? Este, este grupo de animales enfermaron o estas hectáreas del sembrío se han visto degradadas o han producido menos por este acontecimiento, ¿no? Por la aplicación de este matabicho, o por que no se ha contenido esta plaga. Me estoy yendo a distintas aplicativas. Nuevamente se corrobora mediante un experimento y si se comprueba que efectivamente se cumple tu tentativa de respuesta, o sea, tu hipótesis, ya pasa a ser pues a un análisis de los datos en el cual ya se genera o se está generando, se está procesando la información. Esa información procesada, ¿no? Se convierte en nueva información. Nueva información que será publicada en revistas de contenido científico,
será publicada de repente en un informe de una investigación de tesis, acá en el Perú, por ejemplo, para hacer o para titularse una carrera universitaria, es requisito eh, hacer una investigación, ¿no? Una tesis investigativa, ¿no? Bueno, este es un ciclo, ¿no? Este es un procedimiento resumido, Juan. Es un procedimiento resumido. Hay formas de abordar, por ejemplo, de plantear o planificar una investigación social. ¿Sí? Queremos investigar, por ejemplo, el comportamiento de, por ejemplo, de la comunidad o de las comunidades nativas, ¿no? Se me ocurre, pues, se me va el nombre, ¿no? Respecto a la pandemia, ¿no? ¿Cuál es la actitud que están tomando los pobladores de la comunidad nativa de tal lugar, ubicado en tal río, ¿no? Respecto a la vacunación? Ah, muy bien, se estructura, pues, ¿no? Se observa. ¿Cómo vamos a observar eso? Vamos a ir a meternos ahí en la vida de las personas, ¿no? Vamos a hacer entrevistas al personal médico que ahí está trabajando. Vamos a entrevistarlo de frente con el representante, con el APU, a ver qué nos dice, ¿no? Vamos a investigar si es que hay otras investigaciones que han visto, se han ido, han indagado referente a lo que queremos ver nosotros. De repente estamos queriendo recibir la pólvora, y de repente ya hay investigación sobre esto, ¿no? Y en base a todo esta parte, no digo que no sea importante los demás, pero esta parte, ¿no? Es muy relevante, la observación y la investigación, ¿no? Para poder formular nuestras hipótesis. Dentro de una investigación puede haber una hipótesis general que dé respuesta al problema general o lo que queramos investigar, y puede haber una hipótesis secundaria, ¿no? Entonces, cuando se hace una investigación, se apunta a las hipótesis secundarias. ¿Para qué? Porque o los objetivos secundarios de la investigación, porque dar respuesta a los objetivos secundarios o cumplir los objetivos secundarios, en suma, dan respuesta a todo el objetivo general. Si ustedes algún día van a hacer, por ejemplo, un posgrado tecnológico donde sí van a aplicar una tesis, no corroboran, no buscan información del tema que ustedes quieren investigar, pues se va a ver tu trabajo, ¿no? O el trabajo del equipo investigador se va a ver pues un poco reducido, muy pobre, ¿no? Muy pobre. Es más, toda investigación que se publique tiene que estar en la capacidad de ser replicado por otras personas, por otro equipo de investigadores, otro equipo de científicos, que corroboren efectivamente que lo que ha publicado esta persona, este equipo, es cierto. Den fe de esa investigación. O por lo contrario, pueden llegar a desmentir esa tesis, esa investigación, ¿no? Diciendo que no, el equipo tal ha cometido ciertos errores, ha interpretado mal estos datos. Siempre se presenta en el campo científico eso. En el campo científico siempre ha habido publicaciones que en su momento se han tomado como ciertas, tiempo después se han refutado esas tesis, esas teorías, y luego se crean nuevos conocimientos. Lo que yo les manifestaba en la sesión anterior de desaprender, ¿no? De desaprender. Y ponía el ejemplo de que antes los médicos, ¿no? Recetaban fumar, por ejemplo, las embarazadas. Antes, por ejemplo, en la década de los 40, 50, si no me equivoco, ajá, 40, 50, por ejemplo, se utilizaba el proceso de la hoja de coca, la cocaína, para tratar enfermedades respiratorias, ¿no? Ya que este, liberaban ¿no? los conductos nasales y a las personas les permitía desenvolverse así en su trabajo normalmente con un proceso gripal encima, ¿no? Ahora, con los conocimientos que se tiene ahora, obviamente eso no es recomendable, ¿no? Es una droga que genera adicción, ¿no? Y en lugar de eso, ahora se utilizan otros medicamentos, otros medicamentos. Fíjense,
La ciencia, ¿no? La ciencia también se corrige a sí misma. Teorías que antes eran tomadas como ciertas, con los conocimientos que se iban adquiriendo, pues se iban reformulando o se iban negando. ¿No? Y en nuestra historia hay mucho de eso, mucho de eso. Incluso a veces por una incorrecta interpretación de los datos, ¿no? Se devenía en errores, ¿no? En errores que costaban vidas o que tenían un alto costo en recursos, en inversión. ¿No? En la historia hay varios, en distintos campos, ¿no? En distintos campos. Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a este resumen que acabamos de hacer? En la actividad entregable 2, que ustedes ya están expeditos para realizar, ¿no? En base a lo visto en la unidad 3 y 4, ya hemos visto, ojo, debemos responder esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Ahí está. En relación al conocimiento científico, filosófico y vulgar, precise de qué manera puede relacionarlo con su carrera profesional. Aquí tenemos compañeros en estudios generales de distintas líneas de formación, ¿no? De distintas líneas de formación. Precise de qué manera, bueno, adicionalmente nos dice, aplique un caso en la cual evidencie los 6 pasos del método científico. ¿Esos pasos? Y detalle al respecto aplicado a su carrera. Muy bien, bueno, si yo soy, digamos, voy a poner un ejemplo, ¿ya? No necesariamente ustedes van a pensar en lo mismo. Si estoy estudiando la carrera de mecánico de mantenimiento, mecánico electricista, ¿no? Me van a enseñar los pasos, por ejemplo, para dar mantenimiento correcto a un equipo, a una maquinaria, ¿no? Esos pasos no es porque a alguien se le ha ocurrido, sino en algún momento el equipo investigador de esa marca ha hecho una investigación, vamos a redundar, una investigación de cuál es el mejor procedimiento o cuál es el mejor protocolo o cuáles son los pasos para realizar un correcto mantenimiento, ya sea preventivo, correctivo, de un equipo determinado. Paso A, paso B, paso C, paso D. Eso no es para que se le ocurre a alguien en un momento de ilustración, no. Entonces, quiere decir que un equipo previamente ha investigado y propone. Por eso cuando ustedes compran o cuando se adquiere una maquinaria, sea esto mecánica o informática, ¿no? Siempre viene con su manual técnico. Ojo que no es igual a decir manual del usuario. ¿Eh? Una cosa es el manual del usuario explicado con términos y palabras que son fáciles de comprender para las personas. Y otro es el manual técnico al que ustedes, ¿no? Van a tener acceso. ¿No? Ese manual técnico, por ejemplo, es la construcción de conocimientos en base a investigación. Bueno, ya he puesto ahí un ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también, les voy a pedir que en el transcurso de esta semana demos una lectura en el manual, acá está el manual, demos una lectura en el manual del último capítulo, del capítulo 5, método de proyectos. ¿Ya? Demos una lectura. Es extenso, sí, pero invirtamos un poquito de tiempo. ¿No? Vean por favor el video que está propuesto ahí en Blackboard. Hay 2 videos que están propuestos y uno de ellos habla del método de proyectos. Aquí está. Y en base a eso, vamos a completar también la actividad entregable número 3. ¿No? En la actividad entregable número 3, vamos a hacer la siguiente actividad. El método de proyectos de enseñanza-aprendizaje consiste en utilizar tareas o problemas reales como pretexto para promover el aprendizaje activo e investigativo, de tal forma que el aprendiz transite racional y sistemáticamente por 6 pasos de una acción completa.
informar, planificar, decidir, realizar, controlar y valorar, autónoma y responsablemente. Bueno, es esto el preámbulo de la actividad. Seguimos. Para la presente actividad se deberá de presentar un tema relacionado a la carrera de estudio, en la cual se plantea un problema y se deberá de seguir las 6 fases del método de proyecto. Acá vamos a ser un poquito permisibles, ya que todavía ustedes no están en una presencialidad, ¿no? Entonces yo voy a poner acá un tema abierto, no necesariamente de su especialidad, ¿ya? Un tema así abierto. Ojo, no necesariamente de su especialidad, ¿ok? Proponga un tema cualquiera, ¿no? Y utilicen las 6 fases y en cada una de las fases escriban los pasos correspondientes a realizar para construir nuevo conocimiento o para resolver el problema según el caso que usted haya planteado, ¿no? Según el caso que usted haya planteado. Por ejemplo, si yo soy de la carrera de electricidad industrial, muy bien, entonces han visto por ahí que han tenido un problema de que los focos, yo he visto, profe, los focos en mi casa, los focos así de luces LED, esos nuevos que están saliendo, cuando están apagadas las luces, en un momento, pum, se prenden, solitos se prenden. Ah, muy bien, entonces, plantea ese problema, ¿no? Y en los 6 pasos, da la solución. ¿Sí? E investiga, googlea, hay varios ejemplos muy interesantes. ¿Sí? No hay cosa nueva que no encuentres ahí en internet. Una vez que termines estas 2 actividades, la 2 y la 3, esto se debe redactar, obviamente, ¿no? Si tienes acceso a una computadora, lo redactas ahí en la computadora. Si no tienes acceso a una computadora, si solamente tienes ahorita por el momento tu celular, no hay problema. Puedes hacerlo así a mano, en lápiz y papel, en un papel, ¿no? Obviamente ordenado, legible. Redactas la actividad 2, redactas los 6 pasos de tu caso propuesto en la actividad 3. Ya está. Y eso lo subimos, profe, ¿dónde lo subimos? Lo subimos al Blackboard, ¿ok? Le subimos al Blackboard. En esta semana también, señores, en esta semana, debo advertirles, se va a activar, todavía no está activado, en esta semana se va a activar la evaluación final. Cuando se active la evaluación final, normalmente nos llega tanto a los aprendices como al instructor un correo en automático a nuestro correo, obviamente a nuestro correo institucional, ¿no? No nos llega a otro correo, ¿no? Entonces yo también les voy a confirmar, les voy a avisar, les voy a comunicar que ya está activo la evaluación final. Aparte, por favor, ustedes deben rendir las evaluaciones del curso, que son 4 evaluaciones. Debo felicitar, hay compañeras y compañeros en un porcentaje, bueno, regular, que ya han completado sus 4 evaluaciones del curso, que ya han subido su actividad entregable 1, su actividad entregable 2 y su actividad entregable 3 también. Y ya han participado en el foro temático calificable. Recordemos, cuando les presenté el curso, hay un criterio de promoción, también es responder a las preguntas que nos hacen en el apartado de foro temático calificable, ¿no? Profe, ¿qué preguntas son? Bueno, son 3 preguntas. Si no lo conoces, acá nuevamente voy a copiar las preguntas en nuestro chat. Ahí estoy enviándole las 3 preguntas, ¿no? Esas preguntas no hay que subirlas de un archivo, simplemente ahí mismo hay que generar una línea de respuestas, como ya lo han hecho la mayoría de sus compañeros. Buen número de compañeros, quizás por experiencia ya de otros cursos, ya lo han venido haciendo. Les felicito por eso.